Bienvenidos todos a este su programa Voces Literarias y Libros, donde la literatura y la cultura se fusionan. Este es un espacio donde ustedes son los protagonistas, compartiendo sus escritos, voces en la lectura, y tendremos también entrevistas, como el día de hoy, con la escritora Adriana Mendoza, más debates, anécdotas, curiosidades y mucho más. Quien les habla, Enrique Olmedillo. Les damos la bienvenida a Adriana Mendoza. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Quisiera que nos contaras primero quién eres y cuánto tiempo llevas ya en el mundo de la escritura. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerles el espacio y la oportunidad de poder estar en esta hermosa entrevista y poder llegar a todo el mundo. Mi nombre es Adriana Mendoza, soy poeta y escritora de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina y empecé a escribir desde muy joven, desde que tengo 15 años, pero bueno, por cosas de la vida no he podido continuar escribiendo, lamentablemente. Y bueno, y tuve que dejar de escribir, no tuve más inspiración, pero después cuando empezó la pandemia, que estuvimos como casi 2 años encerrados por el COVID, eso despertó de nuevo mis ganas de volver a escribir y empecé a fluir con antologías, participé en muchas antologías digitales y en papel, hasta que bueno, logré por fin llegar a mi primer libro. Nos contabas que empezaste a escribir desde temprana edad. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir en ese entonces? ¿Y qué tipo de género literario escribías? ¿Comenzaste con poesía o hacías, no sé, cuentos, historias cortas? Háblanos un poco de esos primeros pasos que diste. Bueno, empecé a escribir cuando tenía 15 años. Bueno, conocí los escritos de Alfonsina Storni en la escuela secundaria. Entonces ella fue mi inspiración, la escritora, la poeta Alfonsina Storni, y me llevó, bueno, a empezar el género. Siempre fui del género poesía. Igual tenía, dentro de lo que era del secundario, tenía una buena narrativa, dentro de lo posible. Así que bueno, dentro de todo escribía cuentos y algunas historias cortas para la escuela, para cuando tenía que hacer algún trabajo para la escuela. Pero en sí mi género que siempre me gustó mucho es la poesía, porque en la poesía me puedo explayar y siempre es con temas sociales. Eh, yo siempre escribí sobre temas sociales, sobre las cosas que nos pasan, como reflexionando un poco desde las letras, desde la poesía, poder reflexionar sobre lo que nos va pasando, lo que nos pasa. Y bueno, y ese es mi motor, digamos, hacer que todos reflexionemos sobre diferentes temas. Bueno, lo que acabas de mencionar es de verdad importante o interesante porque tengo la impresión que la mayoría de nosotros asocia la poesía con el romanticismo o de repente con, digamos, la parte triste o la parte quizás oscura del amor y del romance. Sin embargo, por lo que nos estás comentando, y me parece haberlo leído incluso en algún otro escritor o en algún otro poeta por allí, la poesía da, por decirlo de alguna manera, para tratar otros temas. Este, Cuando escribes o cuando escribías en ese momento y probablemente ahora, tú nos mencionabas que tratabas de plasmar digamos, en la mente de la gente imágenes o situaciones que les haga reflexionar sobre digamos, el tema o el tópico que estés abordando en un poema en particular. Ese tipo de temática, me refiero a temas sociales, son los que han, digamos,
sido primordiales o predominantes en tu carrera como escritora? ¿O sientes que ha habido no evolución? Porque decir eso sería como subestimar el impacto de los temas sociales, sino que adquiriste o decidiste explorar otra temática aparte de la situación política y social que mencionabas en tu nota de voz. Es decir, yo soy mucho de escribir sobre, o sea, sería como una poesía social lo mío. Pero no es solo, digamos, de la parte política. También, por ejemplo, escribí sobre violencia de género, sobre los femicidios, eh, sobre la discriminación, sobre el bullying. También he hecho, por ejemplo, poemas de terror, que participé también en una antología de terror, porque también el género de la poesía, aunque parezca, como lo dice usted, que más se figura al romanticismo o a la parte oscura del romanticismo, también nos puede llevar a escribir algo sobre terror, algo que nos dé miedo. Así que yo estuve en antologías de terror, que fue mi poesía seleccionada para estar ahí. Y después los temas sociales en sí, que son muy sensibles. Por ejemplo, escribí sobre eh, el suicidio en jóvenes, que se da mucho, por ejemplo, acá en Argentina, y veo que en el mundo también el suicidio en jóvenes. Eh, También llevando un poco lo que es mi familia. Eh, Sobre lo que es mi familia, por ejemplo, cosas que le han pasado a mi familia o cosas que he visto que le pasó a los vecinos o amigos, o de repente lo que veo en la tele y ya por él lo plasmo en una poesía sobre la guerra de Malvinas, sobre muchos temas que me interesan y que quiero que se lleven a la reflexión. Porque me parece que eso es lo que un escritor trata de llevar al mundo, ¿no? Un poco de paz con las letras y un poco de abrazo a la persona que se siente sola. Se abraza con las letras, aunque sea a la distancia. Ese abrazo siempre es importante y reconforta. Wow, entonces, digamos, reformulando mi planteamiento original, si bien es cierto que hay algo de política, hace rato mencionabas lo de la guerra de la Malvinas, en realidad es sobre este tipo de situaciones o vivencias o, sí, digamos que eventos sociológicos, por decirlo de alguna manera, que se presentan de continuo, porque de hecho, digamos que la vida misma está hecha de momentos, creo que era Jorge Luis Borges quien lo decía, y ese es un poco digamos, la gasolina que alimenta a tu motor. Es interesante de verdad lo que mencionabas acerca de temas que son temas complicados, por ejemplo, el suicidio, la violencia de género, porque abordarlos siempre resulta un tema controversial. Habrá de repente el que esté de acuerdo, por decirlo así, con el planteamiento que hace el escritor, en este caso la poetisa, que eres tú, y estará el que discrepe del asunto, ¿no? Porque seguramente va a ocurrir. Es un poco también un acto de valor, pienso yo, cuando un escritor aborda un tema que es así espinoso y que de alguna manera, y que pienso yo que cuando plasma la historia, el escritor, digamos que procura ser auténtico y decir y plasmar cómo interpreta él la situación del mundo que lo rodea. Volviendo a ese tema del asunto social, ustedes, los escritores, o en el caso tuyo particular como escritora, como poetisa, ¿has recibido feedback, has recibido retroalimentación de la gente con respecto a los escritos? Y quería hacer otra mención importante. Casualmente, hace 1 o 2 semanas ganó un escritor noruego llamado John Foss el Premio Nobel de Literatura, y él decía algo que me recordó muchísimo ahorita lo que me estaba mencionando, que él escribe
para que la gente tenga paz. Habla de cosas de repente desagradables, o no desagradables, digamos que cosas complejas, pero no es la intención del escritor de fastidiarle el día o de asustar o de estresar al lector, sino es confrontarlo con la situación y que tenga la posibilidad de ver que hay algún tipo de salida o esperanza. Entendería que es un poco la intención tuya. Es importante señalar que, claro, no he tenido el chance de leer mucho, o leer, en realidad no he leído nada de tu obra, así que eh, hago la aclaratoria para nuestros espectadores que es probable que esté diciendo yo alguna cuestión, digamos, equivocada en mi interpretación a lo que escribe y a lo que plantea Adriana Mendoza en su poesía. Bueno, precisamente porque digamos que por más que ya hace tiempo escribo, yo soy, digamos, realmente nueva en este mundo literario y entonces mis escritos todavía no están tan valorizados por el tema de que todavía no he podido expandirme como para darme a conocer. Ahora en breve voy a estar en la Feria del Libro de Ecuador, que va a ser por Zoom. Pero sí me pasó algo muy hermoso en estos días que lo quiero compartir también con ustedes como para que sepan un poco sobre mí. Bueno, se contactó conmigo por Messenger un chico muy joven que se llama Sebastián y él justamente me estaba contactando porque me preguntó si yo había escrito el poema ¿Qué importa? Entonces yo le escribí, sí, yo escribí un poema que se llama ¿Qué importa? Y estaba dentro de una antología que yo había presentado había presentado mi escrito para participar y fue seleccionada mi obra. Y estaba en una antología sobre los derechos. Era una antología definitivamente que uno tiene que escribir poemas o cuentos sobre los derechos. Entonces este chico me dijo que había elegido entre cuentos y poesías, mi poema, ¿Qué importa? Y yo le pregunté por qué la había elegido y justamente él dijo porque me pareció magnífica, o una palabra así usó, porque le había parecido bárbara la poesía, porque yo hablaba sobre los derechos, sobre dos palabras que importa, que parecen que no fueran nada y sin embargo hablan sobre la igualdad. Y entonces me dice, yo tengo que hacer una presentación sobre el poema y después me pidió mi biografía y todavía tengo que armarle un video para enviárselo, que se lo voy a enviar hoy si Dios quiere. Se lo voy a enviar para saludarlo a él y a toda su clase, que es la clase de español avanzado. Así que aprovecho para saludarlo a Sebastián Rosario, a su profesora y a sus compañeros. Y bueno, y él está trabajando, ya me mandó la presentación para que yo vea cómo quedó con mi biografía, una foto mía, mi poema. Y bueno, quiere que yo le mande un video para agregarlo también a su presentación, así que se lo voy a enviar con saludos para ellos. Y la verdad que este chico es de Puerto Rico y yo dije, wow. Y ese poema no es de mi libro, porque mi libro todavía no había salido. O sea, todavía no lo mostré. O sea, la poesía pertenecía a una antología y cuando vi esa reacción de ese chico tan joven, eligiendo un poema mío, analizando lo que yo escribí, la voz literaria, yo me quedé muy asombrada, muy choqueada, pero a la vez muy emocionada y feliz. ¿Qué más puede pensar un escritor, una escritora en mi caso, que alguien de otro país va a seleccionar su poesía para ser presentada? La verdad que fue algo maravilloso, algo soñado. Para mí que recién estoy empezando es como que wow, una presentación mía en Puerto Rico. Es la verdad increíble y muy agradecida por esa oportunidad también. Wow, impresionante de verdad la anécdota que me estás contando con Sebastián. Estaba pensando que también está ese aspecto que uno muchas veces piensa que su trabajo se desarrolla
dentro de una relativa oscuridad, entendiéndose como oscuridad que tiene poca visibilidad, que la gente no está enterada de lo que uno está haciendo o lo que uno ha logrado hacer. Y de ahí entonces quería hacerte una pregunta. En tu caso, o en el caso por lo menos de, bueno, sí, hablo de tu caso porque es el que seguramente tiene más a mano y puede variar de escritor a escritor. ¿Cómo haces para dar a conocer tu poesía? Entenderé que ya no será tan fácil hacerlo sobre métodos tradicionales, buscarte un editor que te quiera sacar un libro, imprimirlo y ponerlo en unas librerías para ver quién lo lee, ese tipo de cosas. ¿Cómo haces tú en estas situaciones para divulgar tu poesía? Bueno, me pasa eso justamente, que, o sea, mi libro lo mandé a imprimir en una editorial, es un formato tradicional, mi libro no tiene formato digital, es solo papel, en papel impreso. Y bueno, esta poesía, justamente la que seleccionó el chico, el que seleccionó Sebastián, esa estaba en una antología. Y como yo participo en una antología y en esa antología participan escritores de todo el mundo, fue a parar justamente en ese lugar, bueno, se dio que justo mi poesía pudo ser leída por un chico, que ese chico la eligió. Pero sí, me pasa normalmente, bueno, ahora igual, por ejemplo, ahora hay muchas formas. Por ejemplo, yo tengo mi página de Facebook que se llama Letras del Alma en Cuarentena. Estoy en Instagram como Adriana Mendoza 7369. Entonces ahí yo voy subiendo cosas que voy haciendo, comparto también poesía de mi libro. Y el hecho de haber ido, por ejemplo, la otra vez a la Feria del Libro, me hizo tener nuevos seguidores también en Instagram. Entonces como que uno también, es la forma que uno tiene para ir llegando al mundo, porque ahora con la tecnología es todo como un poco más fácil dentro de todo llegar. Antes era más difícil, ahora es más fácil, pero bueno, hay que poner mucho trabajo, mucho empeño y hay que estar, lo que no me imaginé nunca, que en Puerto Rico, por ejemplo, alguien iba a leer mi poesía y elegirla. Y también una vez me había pasado cuando me entré en una reunión en Colombia, y bueno, éramos todos escritores en ese momento en una reunión, y leí un poema sobre, discriminación y bullying en las aulas, entre los compañeros, y uno de los escritores, nunca me voy a olvidar que era un escritor mexicano, cuando escuchó mi poema dijo: me sentí identificado porque me pasaba lo mismo cuando iba al colegio. Entonces, bueno, esas cosas que uno va encontrando en las otras personas, o por ejemplo, ir a hacer los mandados y que una vecina te diga: me gusta lo que escribís, la verdad que es hermoso que te pase. Y así, pero ahora no me es tan fácil difundirla. Igual le estoy metiendo garra con Instagram, con mi página de Facebook Letras del Alma en Cuarentena. Trato de ir a los encuentros literarios, trato de estar en la mayor cantidad de ferias del libro posibles. Ahora voy a estar en Ecuador, en la Feria del Libro de Ecuador, también leyendo mis poemas y mostrando mi libro. Entonces como que se van abriendo puertas. Pero es difícil, es un camino largo y sé que pero bueno, de la mano de Dios y de mi familia sé que que mi obra se va a difundir más cada día. Bueno, no solamente te han escuchado en Puerto Rico, sino que, digamos, hoy estás teniendo la oportunidad de tener una entrevista con alguien que se encuentra en Venezuela. Así que sí funciona definitivamente las redes sociales. En ese aspecto está claro que pueden ayudar no solamente al trabajador ordinario, por decirlo así, sino también a un escritor a dar a conocer lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón. Hace
ratico, justo al final de tu última exposición, hablabas del apoyo de tu familia. En general, primero por tu experiencia personal y en segundo por lo que hayas podido ver a través, o sea, con otros escritores, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia? Y la segunda pregunta, a ti como escritora, es algo normal, habrán acciones o actitudes de tu familia que te ayudan más y otras que no te ayudan tanto. Cuando digo que no te ayudan tanto, no pretendo decir que te perjudiquen, sino que para, digamos, para tu trabajo o para tu acción creadora, te resulten que te da mayor valor agregado. Entonces, para resumir, en tu experiencia personal y de los que has visto a otros escritores, no solamente quisiera saber qué tan importante es el apoyo de la familia, sino de qué manera piensas tú que se nota más. Que tú has dicho, wow, esta vez el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos, de mis vecinos, lo he notado más en este punto porque me ha ayudado en tal cosa. Bueno, primero yo siempre, como digo yo siempre, en la vida lo primero que agradezco es a Dios, porque Él me dio el don de la palabra, el don de poder expresar lo que yo siento, y que sé que una de lo que Él quiere que yo haga en esta vida es eso, llevar letras a todo el mundo y llevar lo que yo siento, llevar desde mi experiencia las cosas. En cuanto a lo segundo, sí, mi familia toma un papel primordial en esto. Primero porque siempre fue el apoyo incondicional desde que yo empecé con retomar la escritura, sí, vamos, hagamos. De hecho, mi marido me ayudó a hacer la página Letras del Alma en Cuarentena en el Facebook. Por eso Letras del Alma en Cuarentena le quedó el nombre porque estábamos haciendo en ese momento una cuarentena larga en Argentina. Y entonces mi marido me ayudó. Y después, cuando quise hacer el libro, como costaba dinero, bastante dinero, bueno, mis hijas, por ejemplo, me apoyaron en el sentido que había que hacer una salida, pero había que guardar dinero, hacíamos la salida, guardábamos dinero para el libro. Y ellas me apoyaban y decían, bueno, no salgamos, guardemos el dinero de la salida para el libro. Y así ellas fueron fomentando mucho y ayudándome. Yo tengo una hija de 7 y una de 14. Entonces las dos fueron ayudándome diciendo, bueno, no, este mes no salimos a tal lado y esa plata que nos ahorramos la guardamos para el libro. Entonces para mí fue muy emocionante porque saber que contaba con ellas, con ese esfuerzo. Por eso este libro también mucho se lo dedico a mi esposo y a mis hijas, porque ellos 3 fueron mucho la contención mía. Tanto para el apoyo incondicional, tanto para agarrar y decir, bueno, hagamos un sacrificio a toda la familia para que mamá cumpla el sueño del libro. Y bueno, y todas esas cosas que a uno le llegan al alma y al corazón. Entonces yo creo que mi familia fue todo para mí, fue todo lo que yo necesitaba para poder tener este libro hoy en la calle. Y sin ellos no hubiese sido posible nada de todo lo que estuve haciendo. Si no hubiese contado con el apoyo, no me hubiese sentido segura, con ellos creo que no lo hubiese logrado. Así que para mí es una bendición tener esta familia y tener este apoyo incondicional más que nada. Cuando tú empezaste a escribir y ya tenías, digamos, una cierta cantidad de cosas plasmadas, de repente poemas ya listos, poemas que estabas a medio hacer, alguna cuestión que se te había ocurrido mientras estabas, por ejemplo, haciendo la cola en el telecajero y la anotaste en un papel y la dejaste olvidada. ¿Sabías que llegaría el día en que intentarías, o mejor dicho, lo hacías ya pensando en eso, en ese largo periodo de tiempo, desde que empezaste a escribir hasta ahora que lograste publicar el libro? ¿Ya llevabas la idea de tener ese libro impreso?
¿O fue algo que después se presentó más adelante? ¿Se dio algún tipo de evento, alguna situación que te dijo, Adriana, este es el momento que ya va siendo hora que intentes sacar tu libro? Sí, ya, o sea, cuando yo empecé a escribir, siempre tuve la idea fija de tener un libro, de estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Siempre soñé con que llegara ese día. Por cuestiones de la vida, ese camino en algún momento se cerró, o por lo menos yo pensé que se había cerrado. Y después, un día empezó a golpear la puerta cuando llegó la pandemia, y increíblemente en ese tiempo de encierro, como ya las nenas pasaban mucho tiempo en casa porque no iban a la escuela, pero tenían clases virtuales y todo eso, como que se nos había cambiado el sueño. Por ahí yo me dormía tarde y aprovechaba para escribir. Entonces todas esas poesías que fui escribiendo las fui recopilando y se hizo el libro. Y el libro se llama Mi alma en letras, pero sí, mi sueño siempre estuvo desde muy joven, pero bueno, por esas cosas no se dio. Pero bueno, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, y si se tuvo que dar ahora es porque se tenía que dar ahora y no antes. Así que igual estoy súper feliz porque he logrado, he concretado algo que he soñado desde años, y bueno, se dio en el tiempo que tenía que darse. Así que no me puedo quejar, y me hace muy feliz, y más recibiendo el apoyo de mi familia incondicional, más que nunca. Así que no, es un regalo del cielo todo. Bueno, escuchándote, también habría que hacer una aclaratoria importante para nuestros escuchas y espectadores. Eh, en primer lugar, ciertamente has publicado un libro, sin embargo, tu poesía ha aparecido en otros medios, en otras antologías, o mejor dicho, en diversas antologías en donde se te ha dado eh, cabida a tu obra. Quería hacerte varias preguntas. La primera de ellas es si tienes, digamos, así mentalmente a mano, en cuántas antologías se han divulgado eh, tus escritos. Digo antologías porque probablemente exista algún otro tipo de instrumento, por ejemplo, artículos de periódico o columnas literarias donde le den una cabida al trabajo de ustedes como escritores, ¿ok? Por eso he mencionado antologías, pero es probable que cuando lo planteé en este modo me digas, sí, Enrique, mira, también han salido poemas míos, ponte, en la revista cultural X, por ejemplo, y ese tipo de, digamos, de opciones en la cual también has escrito. La segunda, eh, ¿en cuántas ferias de libros has participado? Veo que es algo que a ti te llena y te nutre, ¿no? Y entonces aquí va la siguiente pregunta. Cuando, tu caso en particular, y por lo que has hablado con otros escritores, ¿qué les aporta a ustedes o qué te aporta a ti ir a una feria del libro? ¿Ok? ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú cuando asistes a un evento de esto? Se me ocurre que debe ser algo que tiene muchas facetas, pero no quería plantearlas por acá para no dar la impresión de que estoy conduciendo la respuesta, y prefiero que lo hagas libremente. Y lo último era una reflexión propia. A mí me ocurrió, por lo menos cuando fui a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, aquí en Valencia, en Venezuela, y a las que he ido en otras ocasiones, y es que la impresión que me queda, por lo menos de los lectores o de los asistentes, es que pareciera que fuera un gran mercado, que es como que te metieras a comprar carne, huevos, papas, vegetales, y digamos que sea una X cantidad de asistentes, y habrán otros que probablemente, por ponerlo así, sean un poco más tipo gourmet. Ah, no, yo estoy buscando tal aspecto en particular, o sea, no solamente me interesa comprar un libro e irme y ver qué hay por allí, echar un vistazo, tomarme unas fotos y tal, sino que también espero de repente conocer a un escritor, aprender de la movida literaria, ese tipo de cosas. Me quedó esa cuestión porque cuando yo estuve, como decía, en esta feria de libros, uno se da cuenta
un poco de los tipos de espectadores que se encuentran. Ahora bien, en el caso tuyo es una situación diferente por ser escritora, y es probable que en las ferias del libro en las que hayas participado, digo del libro porque quizás deban llevar otro tipo de nomenclatura, tienen ustedes otra intención. Es decir, para ti como escritora, cuando tú vas a una feria del libro, ¿qué esperas encontrar allí? O sea, que tú digas, oye, esta feria del libro para mí fue exitosa, fue edificante. Con esto no quiero decir que los gustos de otras personas estén mal o bien, sino que simplemente en razón de la, digamos, de la afinidad por la literatura, o del interés que le tengan a la misma, o incluso la vinculación de la persona con la misma, entonces va a tener un interés de cierto tipo hacia esta clase de eventos. Bueno, en mi caso, yo participé por lo menos en 15 antologías mínimo, entre virtuales y en papel. He participado en antologías en diferentes partes, en diferentes provincias de mi país también. Tengo libros, he participado en concursos literarios donde también quedó plasmadas mis letras en libros. Así que de ese sentido sí, tengo desparramadas, gracias a Dios, por muchos lados, muchas poesías más anteriores a mi libro. En cuanto a lo que es la Feria del Libro, bueno, yo, como le digo, recientemente, como saqué mi libro, es como que estoy recién otra vez metida en el mundo literario. El año pasado sí fui a la Feria del Libro de Buenos Aires. Este año no, porque se me había enfermado mi hija, pero todavía no había salido mi libro. El año pasado fui invitada por el stand de la provincia de Tucumán y leí tres poesías de una antología que yo estaba participando también. O sea, es linda la Feria del Libro. En ese momento yo leía y los que estaban sentados ahí eran otros escritores, ¿no? Pero a la vez es atrayente también porque pasa mucha gente caminando. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, la que es grande, la que dura casi un mes, bueno, pasa mucha gente. Después por ahí vos estás leyendo y se para gente a escucharte. Se pone muy interesante, y además porque hay editores, hay mucha gente del medio y de radios, de televisión, y es un momento que uno puede encontrarse con que te puedan hacer una entrevista, con que puedas presentar tu obra, con que algún editor le guste lo que vos escribís y quiera promocionarte un libro. A mí, por ejemplo, bueno, en lo personal me gustó mucho, pasé mucho nervio porque era la primera vez que yo iba a leer en público y está bien, eran otras escritoras, escritores, pero bueno, es el nervio de leer en público y estar ahí en la Feria del Libro era grande. Este año no pude ir porque mi hija me había enfermado. El año que viene sí me va a tocar ir, Dios mediante, porque también tengo ya el libro, así que lo voy a tener que ir a firmar ejemplares en la Feria del Libro. Y este año fui, por ejemplo, en la Feria del Libro de San Martín, que es cerca de casa. Y bueno, y era una gran oportunidad porque, bueno, estaba en un stand con otros escritores, pero era lindo porque pasaban otras personas y se paraban a ver tu libro. Y por ahí yo no me compraban el libro, pero yo me llevaba seguidores en Instagram. Y bueno, todo eso va haciendo la experiencia para después lograr algo grande. Sé que no es fácil, yo sabía que no me iba a sentar, iba a vender 20 libros en un ratito, porque yo recién estoy dando a conocer mi obra y eso lleva tiempo, dedicación, y bueno, pero le estoy poniendo el tiempo, la dedicación, las ganas y la ayuda de Dios, la ayuda de mi familia, así que bueno, sé que va a salir algo muy grande. Y ahora, Dios mediante, me espera el 12 de noviembre, tengo la Feria del Libro de Ecuador, que se me abrieron las puertas también por Zoom, así que voy a estar presentando mi libro en Ecuador, así que bueno, más no puedo pedir.
de a poco voy surgiendo, pero bueno, todo es paso a paso. Pero bueno, de las ferias del libro eso, espero conocer otras personas, otros lectores que lleguen, que les guste mi poesía, que les guste lo que escribo. Ya que me sigan en Instagram ya es un montón, porque ya lo que yo suba, ellos van a saber lo que yo estoy haciendo, a qué me dedico, ver mis poemas, escuchar mis lecturas cuando yo me pongo a leer en vivo en Instagram. Entonces ya es como que uno va dándose a conocer, y eso es lo que yo busco darme a conocer y busco que conozcan mi obra. Vale, eso es excelente. Incluso veo que en esa situación, en esos casos que quizás está más maduro vamos a decirlo así, el mundo literario, estas ferias del libro tienen una mayor riqueza de contenido y de opciones para las personas. De verdad que eso es interesante, y en lo personal me gustaría poder tener la oportunidad de asistir a una. Quería preguntar algo, y era con respecto a cómo es la rutina de Adriana cuando va a escribir. ¿Haces algo en particular? Si tienes algún tipo digamos, de paso a paso, no tiene que ser detallado para escribir, o es un poco que, digamos, te dejas llevar por el impulso del momento, que plasmas un borrador y después con más calma más adelante lo agarras, lo revisas y lo escribes? Lo preguntaba porque, de nuevo, hablo por mí. Yo tenía la impresión que, digamos que, por ejemplo, más que nada los poetas solían o suelen escribir un poco por impulsos. Naturalmente, después les toca revisarlo, depurar su escrito como lo haría cualquier otro tipo de escritor, un cuentista, un novelista. Pero en estos días leí algo sobre Edgar Allan Poe y él hablaba que se le decía que le había tomado casi 10 años escribir el poema del Cuervo, porque él decía, o él quería escribirlo como que eran 100 estrofas, y que tuviera una cierta métrica particular en lengua inglesa. Al final como que le salieron en 102 o en 103 estrofas y entre comillas tuvo que conformarse. Entonces nada, quería saber en ese caso si a ti te va bien, digamos, desarrollarte bajo una disciplina particular para escribir, o es algo flexible. Háblanos un poco al respecto. No, cuando a mí, por ejemplo, me interesa un tema en especial, por ejemplo, si quiero hablar sobre, por ejemplo, vi en el noticiero, suponer, un femicidio, ¿no? Y bueno, es algo que a mí me eriza la piel, igual que a todo el mundo, y el hecho de tener que plasmarlo en una poesía, yo lo hago libremente, o sea, no tengo ningún problema, me pongo música, eso sí, pongo siempre música tranquila. En el ambiente que yo trabajo para escribir tiene que ser un ambiente de música tranqui, tiene que ser en un momento que yo esté tranquila, que no esté pendiente de lo que puede estar pasando en mi casa. Entonces en ese momento estoy abocada a escribir y bueno, escribo lo que yo siento, lo escribo libremente. Justamente, bueno, en cuanto a lo que usted estaba diciendo sobre la métrica, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando yo era chica y me iba a la primaria, y yo aprendía que, bueno, la rima era sonante y consonante. Entonces, escribir un poema sí era complicado porque uno tenía que terminar en ciertas letras, empezar en ciertas letras, entonces como más difícil dar a entender lo que uno quiere. Pero yo me asumí en lo que sería la métrica libre. Los versos no tienen por qué terminar en aba, ni tienen que terminar en sion. Entonces yo ahí puedo plasmar lo que yo siento sin problemas. No tengo que estar pensando que si escribí pasión que termina en sion, tengo que escribir otra palabra que termine en sion. No, porque si no es como que le resta a lo que yo quiero escribir, a lo que yo quiero decir. Entonces parece como que estoy coartando lo que quiero decir y no lo puedo terminar de expresar porque tengo que buscar la palabra exacta. Entonces yo escribo libre. Eso sí, después reviso si veo que hay palabras que la tengo que cambiar, un verso que está de más,
y eso yo lo voy mejorando, lo voy trabajando, pero sí me gusta la métrica libre. Eso sí me deja tranquila porque sé que puedo expresar lo que siento libremente y no tengo que estar pensando en cómo termina la última palabra de cada verso. Así que no, yo trabajo de esa manera sí me gusta escribir y, y me siento libre porque bueno, uno puede decir lo que siente, lo que piensa. Obviamente también, como usted dice, mucha gente puede estar a favor de lo que uno escribe y mucha gente puede estar en contra, pero bueno, de eso se trata escribir. No siempre lo que uno escribe, lo que uno siente va a ser igual a lo que siente o piensa otra persona. Pero con que haya una persona, cada vez que lo lee una persona que le guste lo que uno escribe, ya es un montón. Es algo maravilloso que una persona lea algo de uno y diga, sí, esta poesía me gusta, esta poesía me llega. Entonces por eso toco muchos temas así que yo sé que van a ser a flor de piel y que mucha gente va a sentir que le pasa lo mismo, mucha gente va a sentir que hace eso, que yo cuento, por ejemplo, del bullying. Va a estar el que se siente identificado porque sufre el bullying y también se va a sentir identificada la persona que hace bullying, porque va a decir, eso es lo que yo hago a otras personas. Entonces a eso uno quiere llegar, a que sientan tanto de un lado que el que sufre, como tanto del otro lado el que provoca la otra emoción a la persona. Y bueno, es mi manera de dar mi granito al mundo y de hacer de mi mundo un poquito mejor y dejarles algo lindo a mis hijas también, por supuesto. Wow, eso estuvo de verdad profundo. Lo de que la poesía tuya en diversos aspectos, y claro, dependiendo del tema, es un espejo en el cual se ve tanto la víctima como el victimario, en el caso del bullying, en el caso, por ejemplo, de los femicidios y de los asesinatos en general. Eso es algo que es importante y claro, va a ocurrir justamente que el victimario no se quiera ver retratado allí, pero es necesario que se confronte y en eso de verdad que llevas mucha razón. Ahora bien, ¿a qué escritores o poetas admira a Adriana Mendoza? Ojo, no tienen que ser necesariamente escritores conocidos, porque es probable que tengas colegas en tu medio que tú consideras, mira, esta persona es tremendo escritor, o esta poesía, o la poesía, o lo que escribe él o ella, me llegan de verdad. Y bueno, es desafortunado que las otras personas no conozcan su escrito, pero a mí me gusta. Bueno, para simplificar la pregunta, quería saber a qué actores ahora, a qué escritores admira o sigue Adriana Mendoza. Bueno, sí, de escritores conocidos, bueno, la que más me gusta es Alfonsina Storni. Como ya dije, ella fue mi inspiración para empezar a escribir poesía, pero bueno, también me gusta como cuentista Horacio Quiroga, me gusta Borges, me gustan muchos de los conocidos que he podido leer su obra, me encantan. Pero también escritoras, por ejemplo, de acá de Argentina, que yo sigo y que son mis amigas también, que las he cruzado en eventos y que también estamos juntas en antologías, por ejemplo, Gladys Vega Herrera, que es de Tucumán, también Cristina Pessoa, ella también que es de Tucumán. Me gusta cómo escriben, me gustan sus letras, me identifica también lo que escriben. También todavía no, o sea, van a muchos lados, muchos más encuentros que yo porque tienen más experiencia en encuentros literarios, en ferias del libro, pero bueno, a mí me gusta mucho ellas como escriben, cómo plasman sus letras. Pero bueno, son ellas dos más las que yo sigo en las redes. Pero bueno, después Alfonsina Storni, Borges,
Horacio Quiroga, amo esos cuentos que escribes, de la selva. O sea, yo también en algún momento voy a escribir cuentos y novelas, pero bueno, ahora estoy con poesía, que es lo que realmente más me gusta escribir. Y ahora quiero sacar un libro de poesías, pero para chicos. Justamente iba a ser la pregunta que iba a hacer. Adriana Mendoza ya sacó o ya publicó su primer libro. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene a continuación? Por lo que veo, a corto plazo es poesía para niños. Luego me imagino que debe ser complicado escribir poemas para un niño, para esa clase de público. En realidad creo que escribirle cualquier cosa a un niño debe ser difícil, en realidad. Es mi opinión muy personal. Y ya veo que estás pensando eventualmente en escribir cuentos y novelas. En cierta ocasión yo leí a un escritor que estaba haciendo su prólogo, estaba prologando a otro escritor, y él decía que cuando él hablaba de una obra de teatro que él había hecho, que cuando terminó o estaba ya terminando la obra de teatro, a él sentía que en una especie de trastienda mental ya había un mini escritor, por decirlo así, que estaba empezando a escribir unos cuentos. Eh, es algo así lo que estoy aquí divagando, lo que está de repente ocurriendo para Adriana, que de manera quizás semiconsciente hay una Adrianita ya en el fondo de la mente, que ya está maquinando o ya tiene algo por allí maqueteado para empezar a escribir y a rayar. Sí, la verdad que sí. Yo ya, o sea, con este libro de poesías, este es el primero, pero ya voy pensando, ya estoy escribiendo, de hecho ya empecé a escribir poemas para niños. Sí, la verdad que sí, es complicado escribir para un niño. Parece, cuando todas se escuchan y dicen, ay, pues escribir para un niño debe ser re fácil. No, no es fácil escribir para un niño, es escribir, después borrar, después volver a escribir. La ventaja que en mi caso que tengo una nena de 7 años, entonces para mí que mi hija califique mi poema está muy bueno. Y además porque, bueno, en este sentido, con las poesías para chicos, lo que yo quiero hacer es, como a mis dos hijas les gusta dibujar y pintar, es que ellas van a hacer los dibujos de los poemas, así que más que feliz que voy a poder trabajar con ellas dos. Y bueno, entre los escritores que a mí me gustaban, también no quería olvidarme de Nilsa Esponda, que justamente es la escritora que prologó mi libro, que también amo lo que ella escribe, y mis padrinos, Patricia Zúñer y Ricardo Díaz Montarte, que son mis padrinos literarios, que también ellos son escritores y que también los sigo a morir en lo que escriben, me encantan. Y no quería olvidarme de esas tres personas fundamentales para mí, fundamentales porque me abrieron las puertas. La escritora Nilsa Esponda de Corrientes, ella me prologó el libro, un prólogo increíble. Patricia y Ricardo fueron los primeros que me abrieron las puertas con la pandemia. Ellos me abrieron la difusión de que tenían un programa que se llama 30.000 veces literatura, y ellos, sin conocerme, me hicieron una entrevista, me hicieron por telefónica, y me hicieron leer mis poemas y me hicieron dar a conocer así sin conocerme, sin nada. Entonces yo siempre dije que ellos eran mis padrinos literarios y no me quiero olvidar de ellos, aunque mi padrino falleció. Le mando un beso al cielo. Mi madrina literaria sí está acá, y Nilsa Esponda, que es la escritora que prologó mi libro. Obviamente que de ellos tres tampoco quería olvidarme de nombrarlos. Bueno, mi forma de llevar a cabo lo que escribo es, bueno, si me surge alguna idea, algo, lo voy escribiendo en un papel, pero no, yo me siento y escribo en un cuaderno y con la lapicera, en manuscrito, y después, bueno, reviso, reveo, y después recién paso a la computadora. O sea que hago como un doble trabajo, un triple trabajo, porque primero escribo, después corrijo, y una vez que corrijo, ahí recién paso a la computadora. Vale, muchísimas gracias, Adriana. Mi siguiente y última pregunta sería esta. Al principio de la entrevista mencionabas que se presentó un evento
que hizo que dejara de sentir el deseo de escribir. Me queda claro que desde la pandemia para acá, ahora más bien esa sensación se ha hecho, esa necesidad o ese amor por la escritura se ha incrementado. Y la pregunta, quizás se la hayan hecho 1000 veces, es ¿qué tan profunda está marcada, digamos, la necesidad o el acto o el evento de escribir y de leer para Adriana? Y una pregunta totalmente hipotética: ¿cómo sentiría Adriana Mendoza si llegara a darse una situación que no le permitiera escribir de nuevo? Y en este mundo, en este momento tan marcado, el mundo en general por la violencia y un montón de cosas, marca mucho mi camino de las letras para poder ayudar y aportar con mi granito de arena en las letras y llevar una sonrisa, una esperanza, una alegría a todas las personas que lo necesitan. Y la verdad ya no me veo que no pueda volver a escribir. Yo siento que ya ahora que se me abrió de nuevo esa puerta que estaba cerrada, ya no la vuelvo a cerrar más por ningún evento que surja. Ya esa puerta ya se abrió y ahora sí, ya se abrió con todo, ya no tiene chance de cerrarse bajo ningún evento, y sé que todo lo que va a venir va a ser para bien y va a ser positivo en mi vida, con mi familia y como escritora también. Así que yo cierro esa puerta, decir no, ya no vuelvo a escribir más, y va a haber un evento que ya no me va a permitir escribir más. Sé que mientras Dios me dé salud y la fuerza para escribir y para seguir aportando mi granito de arena, voy a seguir estando y aportando y trabajando por la cultura de mi país y llevando la cultura que yo siento y la cultura al mundo, y que todos conozcan lo que yo siento, lo que pienso, y los pueda abrazar desde mis letras. No, vale, gracias a ti de verdad por tu tiempo y por tu paciencia y tu buena disposición para conversar con nosotros. Bueno, antes de despedirnos, pues quería saber si quieres decirle algo a nuestros escuchas y espectadores. Si tienes algún mensaje que darle, ya sea personal o alguna reflexión que tenga que ver con la literatura. Incluso no ocurre nada sino simplemente deseas decir un hasta luego. Muchísimas gracias a todos, gracias a quienes nos han escuchado el día de hoy, a quienes puedan apreciar el contenido de esta entrevista en los días siguientes. Quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad de haber estado en este hermoso programa. Gracias a los escuchas de la radio. Gracias por abrirme las puertas y poder formar parte. Para cerrar, les voy a leer el poema justamente que eligieron en Puerto Rico, el poema que se llama ¿Qué importa? Se los quiero compartir como última reflexión y ya despidiéndome. Se llama ¿Qué importa? ¿Qué importa si camino con mis pies y tú con silla de ruedas o bastón? ¿Qué importa si tengo un hogar y tú solo te arropas en la calle? ¿Qué importa si tengo más oportunidades y tú solo logras lo que puedes? ¿Qué importa si tenemos diferentes preferencias políticas, religiosas o sexuales? ¿Qué importa si soñamos lo mismo y nuestras realidades son distintas? Si el mundo entero viviera con la frase ¿qué importa?, si no discriminaran, odiaran, destilaran violentas palabras o arreglaran todo con crueles trompadas, qué diferente e igualitario sería el mundo. El universo soñado, veríamos nuestro alrededor con los ojos del amor. Sabríamos que cada ser que cruzamos tiene una historia de vida, un dolor, una tristeza, una agonía. Hazle el sendero más fácil, ayúdalo, acéptalo, abrázalo. Es triste y doloroso que te den la espalda. Muchas gracias por la oportunidad.